Queridos hermanos, nos hemos congregado en este 14º domingo del tiempo ordinario, el calendario de nuestra Iglesia Católica del ciclo A. Las lecturas nos invitan una vez más a un acercamiento a nuestro Dios. Conocerle al Señor para así de esa manera poder amarle. Pues dispongámonos a escuchar su palabra, dispongámonos a abrir la puerta de nuestro corazón, dispongámonos a ingresar a nuestro interior, para que nuestro Padre del cielo nos hable y de esa manera poder corregir aquellas cosas que en nuestra vida no están de acuerdo con sus normas, leyes que el Señor nos ha dado. Tenemos en primer lugar, como hemos podido escuchar la primera lectura del profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, hay una invitación a alegrarse. El motivo de la alegría siempre ha de ser por la llegada de Dios en nuestra vida. Pueden haber tormentos, fracasos, pruebas, dificultades, pero si está el Salvador, el Mesías en mi vida, en mi corazón, nuestra actitud ha de ser diferente. Por eso, en la primera lectura nos invita a esa gran alegría por la llegada del Mesías, por la llegada del Salvador, por la llegada del Libertador, por la llegada de la justicia. Esa es la doctrina, el fundamento y la razón de ser por la cual yo debo de alegrarme y buscar a Dios, para ser hombres y mujeres justos, para ser personas libres. Pero para ser libres debemos de ingresar a esa nueva vida, que es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu tiene sus frutos, tiene sus grandes gozos, y así también la vida de la carne, pues tiene sus consecuencias, sus ataduras, sus cadenas, su peso. Y por eso podemos leer estos versículos de Zacarías capítulo 9, que nos invita a cada uno de nosotros. Alégrate con alegría grande, hija de Sión. Salta de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey. Él es justo y trae la salvación. Viene de una manera humilde, montado en un asno, en un borrico, hijo de asna. Todas las aptitudes con la cual viene este rey, no es un rey tirano. Por eso viene en un asno, no viene en un caballo. porque los que ingresaban en un caballo venían
con poderío, con arrogancia, a buscar guerra, a destruir. Por eso el Señor viene en un asno, humilde, a traer la paz, a traer el orden, la justicia y la libertad. Lo que nos hemos unido a esa nueva ley de Dios, los frutos y las consecuencias de ese amoldamiento a la ley de Dios se manifiesta a través de nuestros actos. Ser hombres y mujeres justos, de darle a cada uno lo suyo. Esa es la justicia. A Dios lo que le pertenece a Dios, y al César lo que le pertenece al César. Ese rey que viene, que nos ha de causar mucha alegría, nos trae la libertad. A veces estamos presos, a veces estamos encadenados por ser imprudente, quizás por no obedecer a Dios, por vivir bajo el yugo de la carne y no del espíritu. Y por eso se hace nuestra vida pesada, como lo vamos a poder ver en el Evangelio, que el Señor nos habla de un yugo. Ese yugo está muy unido a nuestra vida según con qué espíritu nosotros estamos viviendo. Si yo soy una persona alegre, en el buen sentido de la palabra, una alegría que se desborda a través de mis actos, donde está regido por la justicia, por la libertad, por la paz, por la redención, porque he sido liberado de la esclavitud del maligno, porque he sido liberado de la esclavitud de mis pasiones, que a veces también se adueñan de nuestra vida, y nosotros necesitamos la liberación, que la trajo Jesús. Por eso el Señor cargó en la cruz, por eso el Señor murió por nosotros. Fíjense lo que continúa diciendo Zacarías en el capítulo 9, versículo 10. Destruiré los carros de guerra de Efraín y los caballos de Jerusalén, y será destrozado el arco de guerra, pues Él anunciará la paz a las naciones. Su reino se extenderá desde un mar a otro, desde el río hasta los términos de la tierra. Ese es Dios, el reinado de Dios. Habla de liberación, habla de paz, habla de justicia. Y todas esas cosas han de estar en nuestro interior, en nuestra vida. Pero para poder tener paz, necesitamos poner las cosas en sus sitios. Para poder tener paz, tenemos que vivir el Espíritu de Dios, tener los sentimientos de Dios, tener la doctrina de Dios, que es una doctrina
que libera. Solamente la doctrina de Dios nos libera, nos hace señores. El Señor es aquel que tiene dominio de sí, no el que es arrastrado por las pasiones, por las modas, por los criterios del mundo, por los que todos dicen y hacen. Ese no es el Señor, ese es el esclavo, porque no tiene dominio, porque las pasiones son así. Las pasiones son vientos que arrastran como las hojas que caen al suelo, que son zarandeadas por los vientos. Cuando nosotros vivimos no una vida espiritual, sino una vida carnal, una vida sensual, ciertamente que no solamente que no vamos a ser alegres, porque vamos a caminar tristes, porque vamos a caminar con ese peso en nuestra conciencia, ese yugo va a ser terrible y con un final también terrible, porque los que viven según la carne, pues puede ser que el espíritu esté muerto, porque el espíritu nuevo, el espíritu de Dios, nos lo ha dado el Señor a través del santo bautismo. Allí nosotros hemos recibido esa nueva vida de los hijos de Dios. Y tenemos que seguir luchando para que esa nueva vida que nace en la pila bautismal no muera, no sea presa de las pasiones, de las traiciones del mundo y sus pompas. Y por eso la palabra de Dios, meditar, rumiar, tratar de seguir los pasos del Mesías, del Salvador, ha de ser para nosotros muy importante, para vivir la vida, para tener los sentimientos de Cristo Jesús. Si no, podemos estar muertos espiritualmente. Escuchemos lo que nos dice la segunda lectura. San Pablo escribe a los Romanos, capítulo 8, versículo 9 en adelante, y ciertamente que nos habla de esa doble vida que podemos llevar, según la carne o según el espíritu. Escuchemos su palabra. Vosotros, empero, no estáis en la carne, sino en el espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de Él, de Cristo. Entonces es muy importante que nosotros pensemos qué espíritu está dentro de mi vida. Puede estar el Espíritu de Dios. Bueno, ¿cuáles son sus consecuencias de ese Espíritu de Dios? Si yo vivo según el Espíritu de Dios, el Señor ha venido a traer la paz, la liberación, la justicia, la alegría. Esos son los signos de la llegada del Mesías también en mi vida. Pero si soy una persona turbia, que siempre camina en la oscuridad, que siempre
da un signo de tristeza en su mirada, en sus palabras, en su obrar, siendo injusto, no acercarse a la casa de Dios, porque él cree que no necesita del Mesías, que él puede construir su vida y llegar a Dios sin Dios. Ciertamente que esa alma no tiene el Espíritu de Dios, sino que tiene el espíritu del mundo, el espíritu de la carne, que lo esclaviza, lo entristece, lo domina. Continuemos leyendo el texto de San Pablo. Y si el espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos también vivificará nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros. Cristo resucitado, su Padre lo resucitó. Pero para resucitar primero hay que morir. Para tener el espíritu del mundo hay que desechar, para tener el espíritu de Dios hay que desechar el espíritu del mundo. El mundo también tiene su espíritu. La tiniebla, la oscuridad, la doble vida. Todas esas cosas pertenecen al espíritu del mundo. Y que podemos, claro, porque vivimos en el mundo y podemos ser infectados por el espíritu del mundo si no tomamos en cuenta todos los protocolos, las normas y las leyes, toda la prudencia del caso para no ser contaminado por ese virus que es el pecado que habita en el mundo y que algunas personas probablemente, engañados por el espíritu del mundo, prometiendo una felicidad vana y pasajera, pueden ser arrastrados por esas pasiones que al final de la jornada seguirá confesando que hay algo que falta en su vida. Y claro, lo que falta es el espíritu, pero el espíritu de Cristo. Jesús, en el Evangelio que hemos leído, él se alegra, manifiesta su infancia espiritual, digámoslo así. Él se pone contento, alaba al Padre, le da gracias al Padre. ¿Y por qué le da gracias al Padre? Porque el Padre Dios revela estas cosas hermosas no a los que se creen sabios. No le reveló estas cosas ni a los saduceos, ni a los fariseos, que ellos se creían los dueños de la religión, como nos puede pasar a nosotros, que colamos el mosquito y se escapa el camello, que queremos ser los dueños del templo y de la religión, a quién vamos a dejar ingresar y a quién no, donde podemos estar propensos a señalar, a condenar, a juzgar. Eso le pasaban a los fariseos, a los saduceos, que andaban buscándole siempre una trampa para ponerle al maestro. Y a veces nos pasa,
Podemos también nosotros caer en ese espíritu que no es el espíritu de Dios, es un espíritu disfrazado, es la hipocresía, es el fariseísmo, es el cáncer de la iglesia, de la religión. Jesús los llamaba hipócritas, sepulcros blanqueados, porque tenían un cascarón externo de una realidad que no coincidía con el mensaje de Jesús, un culto vacío. No estamos libres de caer en esos errores, y por eso el Señor alaba y hace esta oración a su Padre del cielo, dándole gracia que ha escogido a las personas humildes, sencillas, aquellos hombres que tenían un corazón grande, pescadores, hombres de la vida diaria, para que ellos sean los portadores y continuadores de la misión de Jesús, los discípulos, los apóstoles. Ellos habían ido a evangelizar y venían contentos y le contaban a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos sometían, hemos curado enfermos, etcétera, etcétera. Pero Jesús le dice: bueno, está bien, perfecto, los felicito por esa obra, pero la santidad, el seguir a Jesús, no consiste en hacer milagros. El seguir a Jesús implica que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. De eso nos tenemos que asegurar, que podamos agradarle a Dios y que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Pero para eso hay que ser humildes y hay que ser sencillos, como lo va a decir el Señor en este evangelio que hoy día hemos proclamado. Aprendan, decía el Señor, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Podemos leer el texto para tener mayor luz de lo que estamos reflexionando, queridos hermanos. Por aquel tiempo Jesús dio una respuesta diciendo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque encubres estas cosas a los sabios y a los prudentes, y se las revela a los pequeños. Esos sabios y prudentes, pero a veces según el mundo, no según el Evangelio, porque podemos ser sabios, podemos ser prudentes, pero con los criterios del mundo. ¿Cuántas veces dejamos de obrar? ¿Cuántas veces dejamos de hacer el bien por esa mala prudencia del qué dirá la gente? Y no me acerco a Dios, no me confieso, no doy testimonio públicamente en mi trabajo, en mi familia, de ese Dios a quien yo amo o digo amar y seguir. Ese puede ser un tipo de prudencia y de sabios, pero según los criterios del mundo. Entonces el Señor se alegra por no haber revelado a ellos el mensaje, sino a los sencillos. Así es, oh Padre, porque esto es lo que te agrada a ti. ¿Quiénes son los que agradan a Dios? ¿Los soberbios? ¿Aquellos que han fabricado su religión? ¿Aquellos que dicen que no necesitan ir a la iglesia?
aquellos que justifican que Dios está en todos lados y que no tienen por qué arrodillarse ante un hombre para decir los pecados, ¿eso agradan a Dios? Pues el Señor dice, a mí me ha sido transmitido todo por mi Padre. Está haciendo una revelación interna de la espiritualidad de Jesús. Y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Y ni al Padre conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esa comunicación de papá e hijo y papá, en el misterio de la Trinidad. Venid a mí, todos los que estáis agobiados y cansados, y que yo les daré descanso. Nos invita el Señor a tener el Espíritu de Jesús, a seguirlo a Jesús. Porque Él, hemos leído en la primera lectura, Él vino manso, humilde, sencillo, a traer la paz, la libertad, la alegría. Es un Dios que viene a restaurar lo que había destrozado el pecado, el demonio, el mal. Y nos invita, porque a veces también nosotros estamos agobiados, destruidos, porque estamos siguiendo no el Espíritu de Jesús, sino que estamos viviendo como hombres carnales. Y somos estropajos del diablo. Y somos arrastrados por el espíritu del mundo, por las modas, por el confort, por el placer, sacrificando a veces cosas tan hermosas que quizás un día hemos dado inicio, como puede ser un hogar, una familia, como puede ser la vida consagrada, como puede ser algún voto o promesa hecha a nuestro Dios, y hemos sido arrastrados por ese espíritu mundano. Y por eso Jesús nos llama: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, porque mi yugo no es agotador. Seguimos leyendo el texto sagrado. Venid a mí todos los agobiados y los cansados. ¿Y a dónde vamos nosotros cuando estamos agobiados y cansados? ¿Dónde nos refugiamos? ¿En la carne o en el espíritu? ¿No te das cuenta que ese agobio es por haber servido a la carne y no al espíritu? Pues levanta la mirada y búscalo al Señor. Es un Dios de amor, de paz, de liberación. Yo os haré descansar. Tomad sobre vosotros el yugo mío y dejaos instruir por mí, porque manso soy y humilde en el corazón. Qué hermosas palabras. Dejaos instruir por mí. Pero para dejarse instruir por Dios tenemos que vivir según el Espíritu de Dios. No podemos vivir según la carne y el espíritu del mundo y querer agradar al mundo. Tomad sobre vosotros el yugo mío, ese yugo que es manso y humilde. Él no vino con prepotencia,
Él no vino a condenar, Él no vino a juzgar, Él vino a perdonar, a curar, a sanar. Dejaos instruir por mí, porque manso soy, humilde en el corazón, y encontraréis reposo para vuestras vidas. A veces nosotros estamos mal, estresados, cansados, agobiados, en un matrimonio que da la impresión que no tiene más remedio ni salidas, en unos hijos que no obedecen, que están quizás por malos caminos, y estamos en esa estrechez de la vida, cansados, agobiados. Pues ¿y a dónde voy? ¿Al psicólogo? ¿A hacer bailoterapia? ¿Tú crees que ahí vas a encontrar la solución? ¿Por qué no vas a Dios? ¿Por qué no lo buscas a Él? ¿Por qué no vas a su casa? Ese es su hospital. ¿Por qué no te confesás? ¿Por qué no buscas al sacerdote para que te instruya, te ilumine? Y así poder empezar una nueva vida, pero la nueva vida en el Espíritu de Dios. Porque manso soy, humilde en el corazón, encontraréis reposo. Nosotros estamos buscando reposo, queremos paz, libertad, en el buen sentido de la palabra. Porque mi yugo es excelente y mi carga es liviana. Ese es el camino de Dios, queridos hermanos. Por eso que en estas lecturas que hemos reflexionado juntos, nos ayude, nos ilumine, porque puede ser que estemos cansados, agobiados, más por la situación que rodea nuestra vida en estos tiempos, pero Dios es el mismo, ayer, hoy y mañana. Por eso tenemos que acudir a Él y pedirle a Él que nos ayude. Ahí vamos a encontrar descanso y alivio en su iglesia, con sus protocolos, con su doctrina. Él venció el virus del pecado y de la muerte, y quien sigue a Jesús vive eternamente. Que nuestra Madre, la Santísima Virgen, a cada uno de nosotros, nos dé luz, nos guíe en este camino y podamos en verdad acercarnos a Jesús con esa confianza de hijos a nuestro Padre del cielo, porque nadie conoce más al Hijo que el Padre, y nadie conoce más al Padre que el Hijo. Nosotros somos sus hijos. Por eso, queridos hermanos, los invito a este canal, Familia Camino de Santidad, que se suscriban, que activen la campanita y de esa manera podrás ser notificado el próximo video que estamos subiendo para de esa manera guiarte en este camino tan hermoso que es el camino de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre, y que Dios los bendiga. No se olviden, recen en familia, recen el Santo Rosario.